¿Usted siente que hay una diferencia entre el terrorismo que vivía el Perú en los años 80 con lo que, digamos, el terror que vivimos ahora en la actualidad? Sí, por supuesto. En los años 80 vivíamos bajo el acoso de movimientos políticos, guerrillas que usaban métodos terroristas, ¿no? Como Cedro Luminoso del MRTA. Ahora no tenemos esa cuestión, o sea, no hay el terrorismo que existía la vez pasada. Hay actos de delincuencia que pueden causar terror, pánico, ¿no? Por ejemplo, cuando un delincuente le pone una bomba a una tienda, ¿no? Es un acto de intimidación que aterroriza, pero yo no diría que es terrorismo en el sentido que tradicionalmente tenemos del concepto. Claro, ¿y en dónde siente que se transgiversa ese sentido? Bueno, yo no diría tergiversación, por ejemplo, es que lo que pasa es que los actos de violencia han cambiado, ¿sí? Y entonces ahora hay grupos criminales que pueden usar el terror como mecanismo para conseguir objetivos, lo que se llama el narcoterrorismo, ¿cierto? Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, es decir, por ejemplo, eh, el cártel de Medellín usaba el terrorismo en su... Lo considera como una estrategia de las organizaciones criminales. Sí, es una forma de causar terror. Entonces, podía volar no sé, un edificio público, el edificio de en medio. Entonces, eso es acto terrorista ejecutado por una organización Ok, de entonces, narcotráfico, ¿no? Yo remontémonos. diría que acá en el Perú podría considerarse actos terroristas algunos actos de los delincuentes. Y entonces la ley y los organismos que persiguen el terrorismo o la delincuencia están variando. Todavía no hay ahora una fórmula definitiva para tipificar Claro. este terrorismo que puede provenir de organizaciones de delincuencia común, ¿no? O organizaciones del crimen organizado. Sí, porque notamos que ahora ya no hay ese impulso político por generar estas organizaciones que buscan, como en los años 80, que buscaban más revoluciones, un cambio más dirigido al gobierno, digamos. Ahora notamos que es un poco más civilizado, ¿no? Como las extorsiones, el cobro de cupos, esa especie de homicidios por sicariatos, etcétera. Quería saber más bien, ¿qué opina usted también de la diferencia, o si usted encuentra una diferencia entre el conflicto interno armado y el terrorismo como tal? Bueno, yo no llamaría que es, digamos, más civilizado, porque igualmente son atroces los crímenes del, del, del crimen organizado, ¿no? Has visto las muertes en patadas, son muertes en otro tipo de actuaciones de crimen organizado. Entonces, lo que pasa es que son objetivos que perseguidos por organizaciones que son están típicamente interesadas en obtener dividendos con el narcotráfico o el tráfico de oro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál era la segunda parte de la La pregunta? segunda parte de la pregunta, como, ¿cuál es la diferencia que usted encuentra entre ese conflicto interno armado, como las organizaciones y que usted me dice que están un poco más relacionadas con el narcotráfico, al terrorismo que mencionamos como definición al inicio? Bueno, el propósito político es fundamental. Tanto Sendero Luminoso como el MRTA buscaban conquistar el poder. Entonces, una forma es un método era terrorista, ¿sí? Por supuesto que puede haber también movimientos ilegales, armados, que no usan terrorismo, o sea, buscan conquistar el poder enfrentándose con las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad de un país sin utilizar terrorismo. Nosotros hemos tenido un movimiento subversivo terroristas, ¿no? Y ha habido una actuación del Estado contra ellos que era armada, ¿no? Y era también dirigida a eliminarlos militarmente. Claro. Pero yo creo que eso no lo estamos viendo ahora. Ahora es un- una violencia que no tiene motivos políticos, o sea, de conquistar el poder, sino de conquistar espacios, territorios, Ok. ¿no? Para poder practicar el narcotráfico,
hacer tráfico de madera. Entonces aquí Sí. hablamos un poco más de que el terrorismo como concepto es un más político. Yo diría que sí, claro. Tiene un objetivo político de conseguir el control, el poder de la nación, digamos. Sí, pero también lo que el crimen organizado puede usar, puede emplear el terrorismo. Entonces el terrorismo es un impulso político. Es una forma de causar de muertes y pánico en la población. Claro, porque como definición del terrorismo como tal lo entendemos como esos crímenes que aterrorizan a la población. Así es. Entonces, nosotros, digamos, vivimos ahora una época en donde sentimos terror, digamos, al salir de nuestras casas, no solamente en las zonas aledañas a Lima metropolitana, sino a lo mejor en el Perú en general. Y siento que a lo mejor se ha perdido un poco el concepto, ¿no?, de terrorismo. Con Lo eso que de tenemos acá es la actuación del crimen organizado y un avance fuerte del crimen organizado. Yo no diría que el Perú está bajo el azote del terrorismo en este momento. o sea, es crimen organizado. Sí, son una alta tasa de homicidios que ha crecido en el Perú por acción del crimen organizado. Y siento que Naturalmente, algunos de los actos pueden ser considerados terroristas, ¿no? Pero no estamos en un fenómeno, no estamos abatidos por el terrorismo, y sitiados por el terrorismo. A esta delincuencia me parece que se le puede combatir con métodos convencionales de pelea contra el crimen organizado y no necesariamente con tácticas de lucha antiterrorista. con tácticas de lucha antiterrorista se refiere a la milicia. No, es decir, bueno, al ejército, es decir, para combatir a grupos terroristas se requiere Inteligencia. inteligencia, igual también se requiere para grupos Claro. de crimen organizado. Pero estoy diciendo que el crimen organizado en el Perú, salvo algunas ¿Excepciones? acciones aisladas, no se puede decir que es un crimen organizado terrorista.